sería mi verdad. ¿A quién vas a preguntarle por los mineros? Dime, ¿para qué seguir caminando río arriba sobre la costa desapacible? Por Dios, es mejor renunciar a todo. Déjate caer en cualquier lado, pídele a la fiebre que te remate. En aquel momento me sentí pusilánime. Yo era un vestigio de fiebres y dolores. Colombia. ¿Por qué Colombia? Desde ese día, sus amaneceres nunca fueron los mismos. Pasé muy mala noche. ¿Por qué Colombia? ¿Por qué Colombia? ¿Por qué Colombia? Eso me preguntaban todos. Me decían que si realmente quería actuar, que me fuera a México, a Estados Unidos, pero que siempre buscara el norte. Pero Dios siempre me pone en situaciones muy extrañas. En aquel momento me sentí pusilánime. No era que mi energía desmayara ante la responsabilidad de mis actos, sino que comenzaba a invadirme el fastidio de la manceba. Cuando era pequeño me enfermé. Sentía como si un líquido subiera a mi cabeza y cada vez que me movía sentía que ese líquido descendía. Y cada vez que me agachaba, sentía que ese líquido se iba para mi nariz. Parecía como si me fuera a reventar. Esta mañana, su padre la despertó más temprano de lo normal para que hiciera el desayuno. Su mamá se había ido para un funeral. Ella se levantó, se cambió la pijama, se lavó los dientes y la cara. 5:30 AM. Todavía se escucha el eco de su voz diciendo: ¡Papá! ¡Sácame de aquí! ¡No me quiero morir! Pasé muy mala noche, es que soñé que Alicia estaba como soñé que Alicia estaba caminando. Que ella estaba como que... La verdad yo no sé bien cómo es que estaba ella. Era una mina profunda y hacía mucho frío. Era como si fuera normal. Digamos que simplemente estaba No, es peligroso, no entremos. No entremos, Ese día salí del ensayo y él me trajo el desayuno. Desayuné, me vestí, fui al colegio. Todo era muy normal en mi mundo. Sentía que el mundo se me caía encima cada vez que escuchaba esos sonidos tan estridentes. No pude conciliar el sueño.
Soñé que Alicia iba desnuda por una sábana lúgubre. Es que, porque siempre tiene que haber alguien que le quite a uno lo que más quiere en la vida. Al final del camino yo siempre veía a ese hombre. Ese hombre tenía sueños, sin imaginar que todo a su alrededor se derrumbaría. Y nada de lo vivido tuvo sentido. No tenía sentido seguir en Bogotá. Arturo era mi única opción, el camino para alcanzar mi sueño, mi libertad. Esa que me arrebataron el día que tuve que partir. No pude despedirme. ¡Hasta pronto! ¡Que vuelva! Sí, esa experiencia debes de vivirla. Tuve deseos de confinarme para siempre. En esas llanuras fascinantes, viviendo con Alicia en una casa risueña. Dejé mi casa. Nos fuimos de Bogotá. Yo sabía que en México podía hacer lo que yo quisiera. Mire, ese día Franco le prendió fuego a su propia casa. Y luego nos fuimos de ahí. Sentía que la selva se convertía en mi enemiga. A cada paso que daba, sentía que los árboles se convertían en gigantes y yo en un enanito que vagaba sin fin. Con ella morar camino y olvidé tu camino. ¡Nos vamos pues! ¡En el nombre de Dios! Un día estaba sentada en las gradas de San Roque, en Guanajuato, esperando una clase de actuación, cuando un hombre me miró. ¿Te gustaría actuar en cine?, me preguntó. Me hizo dar 3 pasos. Me dijo que necesitaba una actriz que leyera el guión para su próxima película. En esa época, mis papás se estaban divorciando, pero afortunadamente a mi mamá le dieron un trabajo en México, como canciller, en la embajada colombiana. Yo me sentía conflictuada porque yo no era actriz. A la fecha no sé si lo soy. Mis papás querían casarme con un hombre rico, mucho mayor que yo. Arturo Cova me propuso huir con él de Bogotá y nos fuimos prometiéndonos cosas que yo no estaba convencida de poder cumplir porque yo sabía que Arturo veía a otras mujeres, pero prefería eso que casarme. Cuando llegamos a México, mi madre y yo era muy chica, pero tenía la sensación de que tenía que dejar de ser Beatriz Segura Peñuela, que en México podía hacer lo que yo quisiera. Es que México tiene puntos raciales e históricos con mi patria, de una analogía tan grande que han terminado por hacer una fraternidad mucho más fuerte que el de la propia sangre. En México, mi mamá, además de ser canciller, también fue periodista. Y se difundía la noticia de que el director de cine mexicano Miguel Zacarías filmaría su próxima película, La Vorágine, Abismos de Amor. Mi mamá consiguió una entrevista con él. Ella me preguntó que si quería acompañarla. Yo le dije que sí, porque tenía toda la curiosidad de saber qué actriz interpretaría a Alicia, la mujer de Arturo Cova. Cuando terminó la entrevista, él me miró
¿Te gustaría actuar en cine?, me preguntó. Me hizo dar 3 pasos. Puso una cámara frente a mí. Yo siempre había creído que los castings eran como entrar a una catedral en penumbras donde escuchas el murmullo de los demás actores que se sienten dioses porque salieron en un pinche comercial de galletas. Y leí el guión, buscando el norte, siempre buscando el norte. Bueno, Paulina, pues ahora vamos a repasar el guión. Yo te voy a decir las escenas de manera aleatoria y tú vas a ser el personaje de la esposa de Eli, ¿ok? Ok. Escena 6, consultorio de ginecología. Doctora, ¿sabe que todo ha mejorado? ¿Ya empezaron a tener relaciones? No, Doctora, ¿por qué? es que no he querido, doctora. Ahora vamos a escena 7. Escena 7, casa de Eli viendo televisión. Eli, ¿dónde lo encontraste? Estela, abandonado, al lado del garambullo. ¿Y cómo le vas a poner? Estela, Coque. Eli, ya hasta nombre le pusiste. ¿Tú le vas a comprar comida? Estela, pues con las sobras. Eli, ¿dónde lo vas a poner? Estela, primero patio, luego techo. Ahora vamos con escena... Terminé de leer, me tomó algunas fotos, me pidió mis datos, dijo que llamaría, pero nunca llamó. Cuando íbamos rumbo a Casanare, me enfermé y la fiebre me tumbó. Pude notar cómo Arturo se iba cansando de mí. Él decía que no, pero su mirada decía que sí. Tanto me repetía, Alicia, ¿por qué no regresamos a Bogotá? Que le dije que estaba convencida de que le cansaba. Y así fue como las expectativas que teníamos uno del otro se esfumaron. Él me miró. ¿Te gustaría actuar en cine?, me preguntó. Me hizo dar 3 pasos. Puso una cámara frente a mí. Y leí el guión. Leí el personaje de Alicia, la mujer de Arturo Cova. Cuando terminé de leer, lo único que me dijo Miguel Zacarías fue que si quería entrar a la industria cinematográfica, debía tener un nombre artístico. Y mi madre, como buena poeta, me propuso Alicia Caro. Desde ese entonces, fui doblemente Alicia. ¿Café? Cuando llegó a la cocina, su padre la esperaba con un buen café. Había puesto el agua para la sopa y también había molido el maíz para las arepas. Las arepas. Es como el pan, solo que de maíz. Recuerdo que mi madre mantenía un canasto lleno de arepas encima de la nevera y las tapaba con un mantelcito. Se hacían 3 tipos de arepas. Arepas para el desayuno, arepas para el almuerzo y la cena y las arepas de la merienda. Las arepas del desayuno eran más o menos como esos paquetes que venden en la tienda, solo que estas eran un poco más gruesas y traían sal. Las del almuerzo y la cena se comían con todo, con los frijoles, con las lentejas, con el sancocho, con la lechona, con el tamal. Yo las comía hasta con panela. Las del aire, esas sí que eran especiales. Las de los trabajadores, mi madre les echaba mantequilla. A las nuestras les echaba queso. Terminó de preparar el desayuno y cuando se disponía a empacar el chocolate en esas botellas de aguardiente que sobraba de las parrandas de diciembre, cuando de pronto se escucha de los cielos un estruendo. Mi padre entró corriendo a la cocina. ¿Cómo decirlo? En su mirada traía una mirada
que les pasa igual, pero cuando yo era pequeña, yo veía a mi padre tan grande, lo veía como un héroe. Pero ese día en su mirada traía una mirada de miedo. Que yo me le acerqué diciéndole, papá, ese estuvo muy cerca. Con lo que él, dibujando una sonrisa en su cara, me dice, tranquila mamita, esto fue al otro lado del río. Pues yo le creí. Cuando el señor Arturo vio a la niña Alicia con la loción que Barrera le había regalado, en su mirada, no, en su cara, se reflejaba ese dolor de cabeza que lo solía mandar a la cama. Que cogió la loción de la niña Alicia, la estrelló contra el piso. Y en la cara de la niña Alicia, había indignación. Sí, que salió corriendo, se encerró en su cuarto y empezó a tejer y a tejer, como cuando uno tiene demasiado mal genio y quiere salir corriendo y corre. Cuando menos pensó, hasta se le olvida a uno porque tenía mal genio. Eso siento yo cuando tejo. Siento que todas mis penas se van enredando en los hilos. ¿Pero por qué les hablé yo del señor Arturo y la niña Alicia? Ya me acordé. Es que estaba leyendo un libro, La Vorágine, y saqué en mi cuaderno de apuntes un poema que me gustó muchísimo y quería compartirlo. No me voy a demorar mucho. Dijo que los árboles eran gigantes paralizados y que de noche se hacían cenas, que deseaban escaparse con las nubes, pero la tierra los cogía por los tobillos y les infundía su inmovilidad perpetua, su especie tan formidable pero tan incomprendida. Pero el Pipa les escuchó sus airadas voces, las cuales decían que debían estar en barbechos, en llanuras, en montañas y en ciudades enteras, y así borrar de la tierra todo rastro de aquel hombre, como en el tiempo de la Génesis, cuando Dios estaba suspendido en el espacio como una lágrima nebulosa. Oh selva profética, selva amiga, ¿cuándo habrá de cumplirse tu predicción? Lindo, ¿cierto? Increíble. Sí, cesaron un poco los disparos y su papá se fue a llevar el desayuno, pero como a los 15 minutos fue uno tras otro. Mi hermanito menor se despertó. Yo salí corriendo a su cuarto a decirle que no pasaba nada, que todo estaba bien, que yo estaba allí para ayudarla. Pero ¿cómo iba a hacerlo? Si cada vez yo tenía más miedo y cada vez los disparos eran más fuertes. ¡Tan, tan, 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 tan! Un signo de fracaso y maldición persigue a cuantos explotan la mina verde. La selva los aniquila, la selva los retiene, la selva los llama para tragárselos. Y los que escapan, aunque se refugien en las ciudades, llevan ya el maleficio en su cuerpo, en su alma. Domingo 1 de octubre del año de 1995, 7:30 AM. Salen rumbo hacia la mina su hermana, su cuñado Jesús María Morales, a quien por cariño llamaban Chucho, y quien era trabajador de la mina Los Arrayanes, su esposo, su hijo y ella. Abordan un jeep en el que recorren por espacio de 45 minutos. Descienden y van carretera destapada 15 minutos hasta llegar al lugar. Descansan por un momento. Luego Jesús María Morales los invita a recorrer el sitio.
muestran las habitaciones hechas en madera y su piso en tierra, en donde instalan 5 camarotes en los que descansan 10 trabajadores de la mina, entre ellos Jesús María Morales. Se dirigen hacia la cocina y mientras toman un café conversan. Ella le pregunta a Jesús María si allí murió su hermano Luis Severo. Él agacha su cabeza. La levanta y contesta: sí, aquí murió mi hermano. Tenía tan solo 16 años. 1 hora, 3 horas, 5 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 11 horas, 12 horas, un día entero atrapado en ese derrumbe que tapó el socavón. No lo devoró la selva, se lo tragó la mina. Yo caminaba, sin mirar hacia ninguna parte. Yo iba como esos caballos que van con esas cositas a los lados. ¿Cómo es que se llaman? Bueno. Yo seguía caminando y entonces empecé a sentir como que el paso se me hacía espeso, que había ramas debajo del piso y que me estaban jalando. Finalmente pude llegar a la casa. Yo iba en la esquina del paradero sobre la avenida Yo saqué la llave, abrí la puerta y entré como una bala. ¡Ta! Como la bala del señor que me había encontrado unos minutos antes allá arriba con mis amigos, don Arturo. Él abrió la chaqueta, el abrigo y sacó la bala y me la mostró. Me dijo que era por si algo, por si las moscas. Pero pues yo nunca le entendí. Yo entré a la habitación y me subí en el camarote y ahí había un montón de sobres. Yo comencé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 26, 29, 30, 38, 40, 45, 50, 56, 57, 60, 69, 72, 79, 80. Y lentamente fui cayendo en una quietud sonámbula, en un vago deseo de dormir. Yo sentía que me hundía en un hoyo a cuyo fondo no llegaba jamás. Yo no sé cómo me desperté de la clínica y estaba conectado a un montón de máquinas y que parecían ramas. Yo empecé como a zafarme, a querer irme ahí, y entonces en eso llegó una enfermera y me dijo: tranquila, es que usted convulsionó y quedó inconsciente, pero no se preocupe que su mamá ya viene llegando. Cuando me dijo eso me sentí peor, pues cuando mi mamá llegó, el saludo no fue un saludo normal, sino como: niña, no me vuelva a hacer eso. Y cuando terminó me dio un abrazo de esos que le hacen a uno evocar los recuerdos más remotos. Y cuando yo estaba pequeña, al lado de mi casa había un jardín y habían unos árboles enormes. Yo no sé cómo lo subía con una agilidad y llegaba hasta la copa y ahí me postraba sobre alguna rama. Como era toda escuálida, ni siquiera se partían.
Pasaba toda la tarde ensimismada mirando la naturaleza, observando las figuras de las nubes, los colores que ponía el cielo. Me encantaba escuchar los sonidos de los pájaros. Me gustaba mucho ver cómo pasaban los bichos por entre las hojas verdes. Mi mamá, yo creo que a eso de las 6 de la tarde me llamaba que a comer, porque pues pasaba todo el día y ni siquiera me acordaba que tenía que comer. Esa tarde estaba hablando con ella, con mi mamá, ya me habían bajado al piso, cuando empezamos a escuchar una discusión entre varias personas y un hombre que decía que por favor, que lo dejaran, que se quería ir, que lo soltaran. No había necesidad de uno estar observando para darse cuenta que al hombre lo tenían sostenido y sujetado entre varias personas. Y entonces en un momento a otro escuchamos un golpe seco y tal, y yo me acerqué rápidamente a la ventana a mirar qué era lo que había pasado, y claro, allá había un hombre tirado boca abajo y la sangre dibujando la figura. Yo me volví para mi mamá y le dije, mamá, eso como que es contagioso. Y luego otra vez me acerqué a la ventana y claro, era don Arturo, el señor que yo me había encontrado unos días antes allá con mis amigos. La verdad, me sentí muy mal porque el señor me hablaba muchísimas cosas esa noche y yo no le creía nada, absolutamente nada. Y recuerdo mucho es el poema que él me repetía esa noche. Era algo así como: contemplé los amplios horizontes de mi robusta mocedad, nutridos de sol, llanura y montaña. Grabando en 3, 2, 1. La vorágine, un poema épico. La selva tropical con su ambiente, su clima, sus tinieblas, sus toldillos, para no dejar entrar los zancudos, la fiebre amarilla. Rivera ocupaba un departamento en la calle 15 con carrera 9ª, perteneciente a unas damas ancianas que habitaban en el piso alto de la casa. La selva, eso sí fue bravo. Los mosquitos, las caminatas nocturnas con los pies descalzos, picaduras, cansancio, hambre, picaduras, ronchas, caminar y las gotas siempre bajando por la frente. Humedad, sol, la noche. Y pues entonces yo salí con mi mochila. Le metí algo de comida como para unos días, quizá. La foto de mi mamá. Y pues la cámara siempre en la mano. La vorágine, lo que en un principio parecía iniciarse como una romántica historia de amor perseguido, se convirtió entonces en un... Se convirtió entonces en un conflicto de otra naturaleza. ¿Qué has hecho de tu propio destino? ¿Qué de esa jovencita a la que inmolas a tus pasiones? Y tus sueños de gloria, y tus fantasías de triunfo, y tus primicias de celebridad. ¡Insensato! Tengo el presentimiento de que mi senda ya toca su fin. Es que ya percibo la amenaza de la vorágine. En la agencia de vapores dejé una carta para el cónsul. En ella invoco sus sentimientos humanitarios, en alivio de mis compatriotas, víctimas del pillaje y de la esclavitud, que viven aquí en la selva, lejos de hogar y patria.
mezclando el jugo del caucho con su propia sangre. Déjame huir de tus enfermizas penumbras. Tú misma pareces un cementerio enorme, donde te pudres y resucitas. Selva, esposa del silencio, madre de la soledad y de la neblina. Déjame tornar a la tierra de donde vine. Fuego maligno me ha dejado prisionero en tu cárcel verde. Si me robaste el ensueño del horizonte y solo tienes para mis ojos la monotonía de una ilusión. Cuando yo era pequeño me enfermé. Mis papás me llevaron a la clínica Villa Pilar. Allá me atendió una doctora que era gorda. Ella pues me revisó, me tomó unos exámenes de sangre, salió, volvió a entrar al consultorio y volvió con los resultados. Nos miró y nos dijo que tenía parotiditis aguda, paperas. Ella escribió en un papel los medicamentos que me tenían que dar, le entregó ese papel a mis papás. Mis papás fueron donde se reclaman los medicamentos en la clínica. Allá le dijeron que no había medicamentos, que ya se habían agotado, que llegaban hasta dentro de 8 días, que volvían a ser pedidos. Entonces mis papás, en la desesperación de no encontrar los medicamentos para mi enfermedad, me llevaron donde don Hugo, que trabaja con medicina alternativa. Él entonces me recetó un ungüento, una pomada que me tenía que aplicar todas las noches, y para que no se me corriera con el sudor me tenía que forrar con lana de oveja negra. Pasaron 15 días, volví a tener cita con la doctora. Ella, cuando entramos al hospital, nos encontramos con ella por el pasillo, pero ella nos huyó. En todo caso fuimos al consultorio, allá nos encontramos con ella nos miró y estaba como apenada un poco, ¿no? Nos miró y nos dijo que había equivocado los diagnósticos, que yo no tenía papeles, que lo que tenía era un cuadro de gripe común. A mi papá le gustaba mucho cazar. Él tenía en la sala de la habitación una colección muy amplia de cuchillos, tenía otra de revólveres, otra de trofeos. Yo creo que fue por los medicamentos que don Hugo me recomendó que me comenzaron los dolores de cabeza. Al principio eran dolores muy esporádicos, pero con el pasar del tiempo se fueron volviendo en dolores cada vez más intensos, más fuertes, que me hacían buscar el rincón más oscuro y solitario de mi habitación. Y allí pasaban las horas. Y muchas veces la veía entrar. Era alta, con un sombrero de plumas débiles. Ella atravesaba la habitación, se sentaba en la cabecera de mi cama, cogía mi cabeza y la apoyaba en sus muslos temblorosos, y con una infinita ternura acariciaba mis cabellos. Todavía no era mi tiempo. Y bueno, te dejo su espacio aquí, denle un café porque vino temprano, como decía.
y su almuerzo y su cena, y siempre aquí en la casa. Y se volvió a ir porque no había terminado el panfleto que faltaba. Fue como 3 veces, de aquí para la otra vez. Ya por último así se quedó, fue cuando le dijo a mi papá que él quería escribir, porque se la pasaba caminando por la orilla del río hasta allá abajo. Y era verano ya. Bueno, ahí empezó a escribir a mano. Y el papá le dijo, ahí está la máquina. Dijo, no, a la escoma, no. Y se iba al Matapalo, que llegó el río. Ella estaba hasta las 9, venía y desayunaba y entonces seguía con su libro. Mujer de tantos primores, siempre estás en mi memoria. Como un ensueño de gloria, como el perfume en las flores. Aunque en rudos sinsabores enmudezca el labio herido, la presencia del bien querido, siempre la existencia halaga. Nunca la llama se apaga, nunca el silencio se olvida, nunca la llama se apaga, nunca el silencio se olvida, nunca la llama se apaga, nunca el silencio se olvida, nunca la llama se apaga, nunca el silencio se olvida, nunca la llama se apaga, nunca el silencio se olvida, nunca la llama se apaga, nunca el silencio se olvida, nunca la llama se apaga, nunca el silencio se olvida, nunca la llama se apaga, nunca el silencio se olvida. Mujer de tantos primores, siempre estás en mi memoria, como un ensueño de gloria, como el perfume en las flores. Aunque en rudos sinsabores enmudezca el labio herido, la presencia del bien querido, siempre la existencia halaga. Nunca la llama se apaga, ¡Nunca el silencio se olvida!